¿Qué tal? Buenos días. Se suceden las protestas contra la invasión de Gaza por parte de Israel. Desde las universidades norteamericanas el movimiento se ha extendido hacia las europeas y la presión sobre el gobierno israelí no deja de crecer en todo el mundo. Pero al albur de estas críticas, las comunidades judías observan también un creciente antisemitismo. Hoy nos planteamos dónde está la línea de separación entre la protesta legítima y el odio racista. ¡Palestina libre! ¡Palestina libre! Porque la cuestión es cuál es la frontera entre las críticas más o menos razonadas a las políticas de Israel y el discurso de odio racial. ¿Se aprovechan los movimientos antisionistas de este clima de opinión contra la guerra? ¿O son los judíos quienes tratan de tapar cualquier crítica bajo el manto del odio racista? Las comunidades judías de España advierten en todo caso de que el clima de protestas está extendiendo un rechazo hacia los judíos que perciben en centros educativos o en la propia calle y han trasladado al gobierno estatal su preocupación por este asunto. En España rige un plan nacional contra el antisemitismo desde el año pasado porque Europa advirtió, antes incluso de esta guerra en Gaza, de una corriente de odio que creíamos superada hace muchos años. En esa guerra que sacude al mundo, Hamás ha publicado este vídeo de los enfrentamientos con el ejército hebreo en el norte de Gaza. En las últimas horas se han intensificado los combates cuerpo a cuerpo. Además, los tanques israelíes avanzan al oeste de la ciudad de Rafah. Según la ONU, más de 450.000 personas han tenido que abandonar la zona en la última semana. Es Nuseirat en el centro de Gaza. Buscan desesperadamente entre los escombros de esta vivienda algún superviviente. Una tarea nada fácil. Porque trabajamos con equipos rudimentarios, cuenta este voluntario. La casa fue blanco de misiles israelíes que también han alcanzado esta escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Antes mi objetivo era volver a casa. Hoy solo quiero seguir vivo. No hay agua ni comida, se lamenta Mustafa. He vivido todas las guerras, pero esta es diferente. El ejército hebreo intensifica sus ataques en toda la franja y amplía sus operaciones en el norte para evitar que Hamás reconstruya sus capacidades. De Rafah siguen huyendo palestinos, hasta 450.000 en una semana. Y lo peor es que los suministros clave no llegan, denuncia esta portavoz de la UNRWA. Por el cierre del paso con Egipto y porque israelíes de extrema derecha y colonos han vuelto a atacar otro convoy de camiones con ayuda humanitaria en Cisjordania. Cruz Roja ha comenzado a construir un hospital de campaña y Estados Unidos dice que el puerto flotante estará listo en los próximos días. El Pentágono ha confirmado un nuevo envío para Israel, 1.000 millones en armas. El asesor de Seguridad Nacional viajará a Tel Aviv este fin de semana mientras Washington presiona a Netanyahu para que no invada Rafah. En nuestro país, las acampadas universitarias por Palestina crecen en casi una veintena de ciudades. Se han unido los estudiantes de Jaén, La Rioja y Salamanca. Este miércoles lleva a la huelga a los alumnos de la Universidad de Barcelona. Presionan a las instituciones académicas para que corten todo tipo de relación con Israel. Esas protestas también están presentes en nuestro archipiélago. En la Universidad de La Laguna se ha organizado una acampada para exigir la ruptura de lazos académicos y de investigación con las universidades israelíes. Piden un posicionamiento institucional claro de apoyo a Palestina. Lo mismo han hecho estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, concentrados desde ayer en el campus del Obelisco. Hasta las 2. Bueno, estas protestas en España y en prácticamente todo el mundo coinciden con el 76 aniversario de la Constitución de Israel como Estado. El recuerdo tan próximo de la matanza de Hamás ha obligado a cancelar o alterar algunos de los eventos habituales de otros años. Frente al escenario se ha colocado una silla amarilla, símbolo de la esperanza por la vuelta a casa de los más de 130 secuestrados todavía en poder de Hamás. En el lado palestino también se ha querido recordar esta efeméride.
Envueltos en kifiyes y ondeando banderas palestinas, cientos de personas conmemoraron el día de lo que ellos consideran el Nakba, el exilio forzado para miles de palestinos. Esta misma semana las comunidades judías de España han advertido al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, de su preocupación por el grave aumento del antisemitismo. Vamos a hablar de ello. David Obadía es presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. ¿Qué tal, David? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Antes que nada, cuéntenos cuántas personas aproximadamente conforman la comunidad judía en nuestro país. Bueno, si hablamos de lo que es todas las comunidades judías en España, hablamos de unas 70.000 personas, más o menos. Luego, esos son números que están censados, organizados a través de cada comunidad judía o asociación. Pero luego siempre se sabe que hay más. David, ¿qué les lleva a denunciar este aumento que ustedes perciben del antisemitismo? ¿Dónde encuentran esta corriente de odio? Bueno, esta corriente de odio ya llevamos, prácticamente toda la vida, desde que venimos, como digo yo, hablando de racismo, xenofobia. Bueno, pues ahora tenemos la nueva ola de antisemitismo que se dio, pero no con la fuerza que actualmente tiene, que está provocada, como digo yo, pues a veces por el desconocimiento o la ignorancia de algunas de las personas que están incitando hacia un odio a los judíos que en realidad no debería de ser así, pero sí es cierto que hay mucho desconocimiento sobre lo que pasa y lo que es la realidad del pueblo judío y sobre todo de los judíos españoles, que es a quien yo represento. Pero es una realidad que comentarios que se están vertiendo, digamos, muchos temas que están ocurriendo ahora, pues como las universidades, como otros temas, que eso no lleva a nada bueno y muchísimo menos lleva a una paz o a una armonía o a una convivencia tranquila. Claro, pero esas protestas, por ejemplo, que se están produciendo y que usted comenta, no son contra los judíos en sí, sino contra la actuación del gobierno de Israel, que muchos consideran desproporcionada. ¿Dónde está el límite entre criticar a un gobierno y ser considerado antisemita? Es que el tema de criticar a un gobierno, cualquier persona pues es libre, dentro de la libertad que tenemos se puede criticar a cualquier gobierno. Pero el tema de la universidad concretamente, primero es que se está politizando, o sea, más de lo que se debería. En segundo lugar, no tienen por qué muchos chicos y jóvenes de las comunidades judías españolas, y digo españolas porque es que nosotros somos españoles. O sea, somos españoles de religión judía, porque a veces que la gente te engloba en un casillero en el cual te quieren ver como un extranjero. Y yo creo que es que esa cortina pues habrá que quitarla o de alguna manera subirla como si fuese un store y que entre luz y que la gente aprenda que somos españoles igual que cualquiera de los que vivimos aquí o cualquiera de los que tienen su nacionalidad y han nacido en España. Dicho esto, en las universidades lo que está ocurriendo ahora mismo no es solo que se provoque un antisemitismo o un odio hacia los judíos, sino que es que nuestros jóvenes, que tienen todo el derecho de acudir a una universidad en libertad, están siendo escupidos, insultados, y bueno, de alguna manera pues esto no es tolerable. No es tolerable porque además en esta ola de antisemitismo hay algunos profesores que también, en vez de hacer su trabajo, que es enseñar y también educar a los alumnos, sobre todo a la parte universitaria, educarlos a que debemos de ser tolerantes y convivir en paz. Y creo que no ayuda a ninguno de ellos. Como usted señala, una cosa es ser judío, profesar la religión judía, y otra cosa es ser israelí, efectivamente. No sé si se sienten de alguna manera compelidos, identificados, bien a favor o en contra, por ejemplo, con esta postura del gobierno israelí, que bueno, es un estado de confesión judía, con lo que está ocurriendo en Gaza. ¿Hay debate dentro de la comunidad judía española sobre este asunto también? No, nosotros no tenemos ningún debate. Israel es un país democrático, así lo reconoce todo el mundo, y no tenemos ningún debate sobre eso. Somos judíos y evidentemente, pues como judíos tenemos una religión, la que profesamos todos los judíos del mundo, no solo en Israel, sino en el mundo entero.
Ahora, dicho esto, y en lo que nosotros nos estamos centrando, es en el tema del antisemitismo y de la ola tan grande de antisemitismo y de odio que está generando, pero ya le digo, no es que lo genere el conflicto en sí, lo está generando y provocando pues montones de personas, que algunos son públicos y otros evidentemente no, y que están ahí día a día machacando sobre lo mismo, y eso está haciendo, pues prácticamente, ya le digo, que no hace ningún favor, sobre todo a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, porque todo padre pues lo que quiere es que su hijo pues viva en paz y viva tranquilo. Y nosotros a día de hoy le digo que no estamos tranquilos, y nuestros hijos no están tranquilos ni en las universidades ni en los colegios. Todavía hay en vigor en España un plan nacional precisamente contra el antisemitismo. ¿En qué consiste este plan? Bueno, este plan es un plan que creó el gobierno de España a petición de la Unión Europea, y además creo que fue el primer país que lo puso en marcha. Y es un plan que, bueno, que recoge mucho tema sobre lo que es en día hoy el antisemitismo, en el que hay que trabajar, sobre todo en la educación de los jóvenes, que es una de las bases más principales, porque al final, si a nuestros jóvenes no los educamos, pues al final no funciona. Entonces estamos trabajando conjuntamente con Casa Sefará de Israel, que es Casa Sefará, pues como ustedes sabrán, depende del Gobierno de Exteriores, así como también del Ayuntamiento y Mancomunidad, pero concretamente en este tema del plan de antisemitismo nacional depende de Exteriores, y bueno, estamos trabajando conjuntamente con ellos y estamos intentando de que se mejore para dotarlo de temas más importantes, que son los que nos compete ahora en estos días que está ocurriendo esta ola que, como ya le he dicho varias veces, pues se ha generado. Bueno, pues David, muchas gracias por habernos atendido, por habernos prestado su tiempo. Buenos días. De nada, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme en la televisión de Canarias. Muchísimas gracias. Un saludo. Si hay algo que la política norteamericana sabe manejar bien, es la comunicación pública. Bueno, en un país en guerra como Ucrania, y en una visita al más alto nivel para dar apoyo a la lucha contra Rusia, la imagen, o una de las imágenes que va a quedar, es esta. No es un cantante, es el secretario de Estado Antony Blinken, subido a un escenario para tocar la guitarra junto a un grupo ucraniano. Tras una ajetreada jornada diplomática que le traía incluso desde Israel, el secretario de Estado del país norteamericano dejó ver su faceta musical al tiempo que lanzaba un mensaje de apoyo a los ucranianos. Por cierto, el tema que interpretó fue Rockin' in the Free World, Rock en un mundo libre, del canadiense Neil Young. Lo dijo con la guitarra al cuello. Estados Unidos está con Ucrania, y también lo dijo en un atril y con su traje de máximo diplomático de Estados Unidos. Haremos que Rusia pague la reconstrucción de Ucrania. Lo que Putin destruye, Rusia lo pagará, dijo Blinken, apuntalando así su total apoyo a Ucrania. Todo mientras los misiles rusos caen sobre Kharkov. La ofensiva de estos días sobre las poblaciones próximas da paso a un ataque sobre esta ciudad de cerca de 1,5 millones de habitantes. Al menos 20 personas heridas en el ataque a este edificio. Una ofensiva que ha hecho que Zelensky cancele su visita a España y Portugal, donde buscaba más apoyo militar y económico. Algo parecido hacen también en el otro bando. Mañana Putin visita China, su primer viaje tras ser reelegido hace apenas 2 meses. Un viaje en el que Putin valida el plan de paz de China para Ucrania, poco creíble para el resto de naciones, puesto que el país asiático no condena todavía la invasión rusa sobre Ucrania. Y ojo con los demás países en el entorno, en la órbita de Rusia. Miren, por un lado, una polémica ley para el control de las inversiones extranjeras, y por otro, el deseo de muchos ciudadanos de ser parte de la Unión Europea está enfrentando posturas en Georgia, ex república rusa, que ayer aprobaba la nueva ley en medio de masivas protestas civiles. Pelea dentro del Parlamento con una oposición minoritaria que no pudo impedir que por 80 votos contra 30 se aprobara una ley que pretende controlar a toda organización que reciba ayuda económica de fuera de Georgia. Aunque esta ley en la calle
tiene otro nombre. We know what this law have created in Russia. Sabemos que esta ley ha sido creada en Rusia, dice este manifestante, uno de los miles que estos días se han opuesto a esta llamada ley rusa para el control de empresas que reciban ayuda económica externa. Esta ley destruye nuestro futuro europeo, dice esta joven. Esa es la idea clave para los que se oponen a ella. El gobierno ha entrado en una deriva dictatorial que creen les aleja de integrarse en el proyecto comunitario. Lo mismo opinan en Europa y Estados Unidos. No queremos que Georgia salga de los cánones democráticos de la Unión Europea, dice la portavoz del gobierno de Joe Biden. Ahora queda que la presidenta del país se oponga a esta ley, pero solo será un pequeño obstáculo, ya que solo hará que vuelva al Parlamento, donde se aprobará definitivamente, alejando así la posible unión entre Europa y Georgia. Bueno, nos toca mirar fuera de nuestro planeta, porque la semana pasada vimos una tormenta solar muy potente que hizo que se formaran auroras boreales a latitudes más bajas que de costumbre. Pues bien, este fenómeno está continuando. Ayer la NASA explicaba que nuestra estrella sigue con su excepcional actividad. Ayer se produjo la mayor llamarada en casi 2 décadas. También la más grande, evidentemente, de este ciclo solar, que según los expertos se está acercando a su fin. Veremos qué significa y cómo evoluciona este ciclo en nuestra estrella. Hablamos para ello con Héctor Socas, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, ¿cómo han captado esta llamarada, esta actividad? Porque tengo entendido que ha sido, digamos, en el lado del Sol que no da a la Tierra, ¿es así? Bueno, está justo en el limbo. El Sol está rotando. Estos días hemos tenido el impacto en la Tierra de esta actividad solar porque hay una región activa, que es un grupo de manchas muy grandes, como entre 10 y 20 veces el tamaño de la Tierra, que es donde se producen las erupciones que tienen lugar en el Sol y que expulsan material al espacio que nos puede llegar a la Tierra. Y esta semana pasada esa región activa ha estado en la parte del Sol que mira hacia nosotros y por tanto nos está, digamos, apuntando, y cualquier erupción que tenga lugar es probable que nos acabe llegando, ¿no? Pero a medida que el Sol va rotando, esta región activa ya va pasando y ahora está en el borde que vemos, en lo que llamamos el limbo. Todavía lo podemos ver desde Tierra con telescopios como los que tenemos en Canarias, con satélites. Y hemos visto efectivamente una fulguración, una llamarada, que es un destello muy intenso, que es de magnitud X8, que es pues prácticamente la más intensa que se ha visto en décadas. Es normal porque nos vamos acercando al máximo del ciclo solar y es normal que tenga esta actividad tan intensa y tan pronunciada, pero ahora ya esta actividad que tiene lugar en esta región activa ya no esperamos que tenga impacto sobre la Tierra, porque, como digo, no está apuntando hacia nosotros, sino que la rotación solar ya la está llevando a una orientación diferente. Claro. Y pronto quedará al otro lado y ya cualquier cosa que haga saldrá en dirección contraria a la Tierra. Me pregunto si el Sol, no sé, tiene algún tipo de atmósfera especial, porque este tipo de movimientos o de actividad es cíclica, creo que cada 11 años. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace que el Sol tenga esta actividad? ¿Que quema más combustible? Entiéndeme que le pregunto de la forma más mundana posible. Sí, no, la pregunta tiene todo el sentido del mundo. El Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años, pero esto no afecta a la cantidad de energía que produce el Sol, que eso es muy constante. La producción energética del Sol es muy, muy constante y prácticamente no cambia. Lo que cambia son fenómenos eruptivos que tienen lugar en la superficie, y eso se debe a cómo evoluciona el campo magnético. El Sol tiene un campo magnético muy intenso, ese campo magnético se manifiesta en las manchas solares, y cuando está muy retorcido, sometido a tensiones muy fuertes, de vez en cuando se producen erupciones en las que hay como explosiones muy, muy energéticas, como siempre pongo la analogía, como millones de bombas atómicas que explotaran a la vez, pero que son debidas a ese campo magnético. Y el ciclo de 11 años se debe a que hay una dinamo que opera en el interior del Sol y es la que genera este campo magnético, perdón, y esta dinamo cada 11 años pasa por máximo y mínimo de producción. Entonces lo que ocurre es que cada 11 años, como ahora que nos estamos acercando al máximo, estos fenómenos, estas erupciones como las que hemos visto estos días son más frecuentes. No quiere decir que solo ocurran en esta época, pero son más frecuentes. Digamos que ahora pasan, pues no sé, un par de veces al día y, sin embargo, en el mínimo solar dentro de 5 años o hace 5 años, a lo mejor ocurría pues una vez cada 15 días o algo así. Claro. Es una cuestión de cuán a menudo ocurren estos fenómenos. ¿Y este fenómeno solar se relaciona con alguno
que tenga que ver directamente aquí en la Tierra, al margen de que esas tormentas solares pues, nos permitan ver auroras boreales o que puedan alterar las comunicaciones. ¿Hay algún fenómeno meteorológico que tenga que ver con ese ciclo solar, por ejemplo? No, estas, digamos, tormentas geomagnéticas que tienen lugar en la Tierra son en escalas de tiempo muy breves. Entonces no tienen efecto sobre el clima, ¿no? El sistema climático de la Tierra tiene una inercia muy grande. Entonces, para que algún tipo de perturbación originada por el Sol pueda tener efecto sobre el clima, tendría que ser sostenida durante muchos años y eso no ocurre. Estas tormentas duran horas o días. Hay debates sobre si ha habido veces en la historia en la que el Sol ha estado anómalamente inactivo durante décadas y eso en registros históricos parece ser que puede haber alguna cierta coincidencia con periodos de temperaturas más bajas en la Tierra, pero hay debate, eso no está bien establecido. Entonces, a esta escala, digamos, de breves tormentas que duran unos días, no tiene consecuencias en el clima, no tiene consecuencias en la salud de las personas, no hay que estar preocupados a la hora de ir a la playa, por ejemplo, y tampoco tiene, digamos, consecuencias como se han oído por ahí, pues sobre terremotos o este tipo de cuestiones. Es imposible energéticamente que pueda alterar digamos, la dinámica de la corteza terrestre. Lo que sí tiene consecuencias es sobre nuestra tecnología y por eso cada vez hay más interés y se estudia más y se invierte más en intentar entender estos fenómenos que todavía no entendemos bien los detalles. Las predicciones son muy inciertas, hay que decir, y hay que seguirlos estudiando porque afectan a nuestra tecnología. Pueden provocar apagones, pueden provocar cortes de comunicaciones y una serie de fenómenos que por suerte en esta ocasión no hemos visto, pero un evento muy extremo que sabemos que a veces pasan, no sabemos exactamente con cuánta frecuencia, podría tener consecuencias serias. Bueno, y ahora aquí en este punto hay que decirlo, algunos de los telescopios solares, o algunos de los telescopios solares más importantes del mundo estudiando este fenómeno, está aquí en Canarias, en el IAC precisamente. Eso es. ¿No? Ahí exactamente. Ahí se hace investigación muy puntera y muy intensa aquí en el IAC sobre la actividad solar, sobre todo sobre los procesos más fundamentales de cómo se organiza este campo magnético y cómo se producen estas explosiones que al final perturban el entorno espacial y nuestro planeta, ¿no? No nos dedicamos tanto a lo que se llama la meteorología espacial, es decir, a cómo estos eventos perturban el espacio, sino más bien a lo que ocurre en el Sol, y para eso, pues sí, nos valemos de telescopios, de instrumentación, de modelos, simulaciones por superordenador, todo tipo de técnicas para intentar entender mejor los fundamentos de estos procesos y ayudar a que en el futuro podamos tener mejores predicciones y tenerlos mejor controlados. Quede claro que no nos cansamos nosotros de recordar el nivel del Instituto Astrofísico de Canarias en el ámbito mundial de la investigación. Gracias, Héctor, por habernos atendido. Muchas gracias, un placer. Bueno, hacemos una pausa. A vuelta nos hacemos eco de una noticia que cuando menos es sorprendente. Las monjas que viven en ese monasterio de Burgos han provocado lo que se llama un cisma. Se han separado de la Iglesia, dicen que ya no obedecen las órdenes del Papa de Roma. Enseguida les contamos por qué y qué consecuencias tiene, ojo, y en brazos de quién se han echado. Enseguida volvemos. Bueno, menudo revuelo en la Iglesia Católica de nuestro país por el anuncio de una comunidad de monjas de Burgos y otra de Vizcaya de abandonar la doctrina que marca el Vaticano. En la localidad de Belorado la noticia ha sido toda una sorpresa. Las religiosas de la Orden de las Clarisas confirman que su nuevo líder espiritual es un sacerdote excomulgado en el año 2019. Al parecer, la decisión tomada por estas 16 monjas tiene que ver con la prohibición de la Santa Sede de vender un convento para comprar el monasterio de Orduña, en la diócesis de Vitoria. Un poco preocupadas porque están leyendo noticias que distorsionan un poco la verdad, y eso, claro, lógicamente les preocupa. Sorprendidos y atónitos porque la verdad es que no se esperaba nada en el municipio, un acontecimiento de esta envergadura, en la medida en que no había ni sospechas ni run de que esto pudiese estar pasando. Es una decisión de ellas, que a los demás no nos han pedido no nos han dado ninguna explicación. O sea, ellas han decidido hacerlo y ya está. No tienen vergüenza para mí, porque lo que están diciendo siempre es otra cosa, todo lo contrario.
La Iglesia está diciendo siempre todo lo contrario, con relación a las monjas, los curas y lo demás. Y cuando menos piensa te alarma, coño. Bueno, vamos a hablar con un experto de esta situación y, ojo, de a quién se han acercado las monjas, que también tiene su aquel. Luis Santamaría del Río es experto en sectas en nuestro país. ¿Qué tal, Luis? A ver si podemos hablar bien, porque creo que te pillamos al aire libre, ¿verdad? Hola, buenos días. Sí, estoy en una excursión con alumnos por el campo. Bueno, te escuchamos perfectamente, Luis. Bueno, lo primero, Me alegro. un cisma. ¿Qué es un cisma? ¿Que alguien se separe directamente de la Iglesia Católica o de la obediencia papal? Efectivamente, un cisma es una ruptura con la comunión de la Iglesia, es decir, distanciarse de la Iglesia Católica, sobre todo por un tema organizativo, estructural, no tanto doctrinal, eso sería una herejía. Entonces, un cisma es una ruptura, yo ya no obedezco, yo ya no dependo de las autoridades de la Iglesia. Claro, las razones son muy mundanas, las que se alegan en principio o las que se conocen. Tiene que ver con una operación de compraventa que las autoridades eclesiásticas no le han permitido hacer a esta comunidad de monjas, ¿verdad? Efectivamente, las monjas clarisas, como pasa en el caso de tantas congregaciones religiosas y órdenes, tienen autonomía en la gestión de su patrimonio, pero hay una supervisión de la autoridad eclesiástica para que no haya cosas raras, ¿no? Y una cosa rara era lo que se preveía en este caso, ¿no? Por eso a la Santa Sede, por eso Roma no las autorizó, porque, bueno, decía que había un donante anónimo, un benefactor, y claro, no quedaba claro. Imagínense, por ejemplo, que se va a convertir un monasterio o un convento en un club de alterne, ¿no? Pues entonces, aquí está lo inmobiliario y lo económico, pero lo que hace mucho más complejo todo este caso es que hay una secta detrás. Claro, Luis, vamos a ver, ¿dónde está ahora esa relación o dónde está el origen? O sea, ¿cómo puede ser que unas monjas que provocan un cisma se arrimen precisamente a un obispo excomulgado de la Iglesia Católica, preconciliar, que no reconoce nada de la Iglesia después del Concilio Vaticano II? O sea, ¿dónde está la relación entre ambos? ¿Por qué? Pues la relación, el cisma ha sido el efecto, ha sido la consecuencia de un proceso de captación, de adoctrinamiento, en definitiva este señor las ha embaucado de alguna manera, ¿no? Siempre decimos que las sectas atrapan a las personas en un momento de vulnerabilidad. Pues de alguna vulnerabilidad, de algo de esta comunidad religiosa se han aprovechado por parte de esta secta. Se trata de un hombre que para la Iglesia es un simple laico, no es sacerdote ni obispo ni nada. Él ha recibido esos sacramentos, esos supuestos sacramentos, de manos de otras personas ya excomulgadas, gente tipo el Palmar de Troya, para que nos entendamos, que están en esa postura tradicionalista, y hay diversos grados, ¿no? Este hombre, este Pablo de Rojas, está en el grado de decir que desde 1958, que fue cuando se murió Pío XII, no ha habido ningún papa válido en la Iglesia, por eso se autoconsideran sede vacantistas. La sede de Roma, la sede del Vaticano está vacante, no hay ningún papa, y entonces él se considera, este falso obispo, considera ser el defensor, el que salvaguarda la verdadera Iglesia Católica. Claro, o sea que este acercamiento de las monjas, para aclararnos, Luis, a esta persona, Pablo de Rojas, no es consecuencia, es más bien la causa de todo el problema. Sí, porque el manifiesto de 70 páginas que han divulgado las propias religiosas y una carta de despedida, o yo diría que de portazo, ¿no? Es decir, nos vamos de la Iglesia, no obedecemos al señor Bergoglio, porque ni siquiera lo llaman Papa Francisco, obviamente, todo eso está redactado, todo eso viene de la pluma del supuesto monseñor Pablo de Rojas, ¿no? Es lo que lleva años difundiendo, diciendo todas estas teorías. Claro, además esta persona es un personaje peculiar, permíteme la expresión, lo hemos visto precisamente estos días, no solo por su discurso, ya bastante trasnochado la verdad, sino por el aspecto que presenta, ¿no? Sin ni siquiera ser obispo católico. Sí, para él es todo parafernalia, todo escaparate, vistiendo como un obispo preconciliar, previo al Concilio Vaticano II, pero no solo se presenta como obispo, sino que también en los membretes de sus cartas se presenta como duque imperial, príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico, 5 veces grande de España, es decir, que la megalomanía y los delirios de grandeza van mucho más allá de lo pseudoeclesiástico. Tremendo, tremendo. Y por último, Luis,
este movimiento, esta secta, como la calificas, ¿tiene seguidores? Este autoproclamado obispo 5 veces grande de España, ¿tiene seguidores realmente que lo sustenten? Bueno, ahora acaba de captar a unas cuantas monjas clarisas, por desgracia, ¿no? Pero creemos, los que investigamos estos temas, que se trata de un grupo muy pequeño, ¿no? En los vídeos y en las fotos habitualmente se le ve solo, poco más, en los actos de culto un puñado de personas. Estos suelen vivir de la imagen, sobre todo de difundir contenidos, vídeos, fotografías, textos con sus teorías de la conspiración por las redes sociales, claro. y también su número de cuenta para que si hay simpatizantes o personas nostálgicas o alguien que pueda conectar con ese mensaje, pues le dé los donativos que precisa. Ya, me temo que ahí está precisamente el kit de la cuestión. Luis, nos ha encantado este paseo con usted. Muchas gracias por haber hecho un parón y habernos atendido. Buenos días. Gracias a vosotros, encantado. Bueno, las huelgas y las reclamaciones laborales son una tónica habitual en cualquier democracia, pero van a ver que ni el país más pequeño del mundo se libra de ellas. El propio Vaticano, que bastante tenía ya con esto y ahora se encuentra con medio centenar de trabajadores de los museos que han alzado la voz porque consideran que sus condiciones laborales, han dicho, son inhumanas. Y ojo, no quiere decir que sean divinas precisamente. Menos de medio kilómetro cuadrado de extensión y unos 800 habitantes. Pese a ser algo pequeñito, en este país también tienen problemas. 49 empleados de los museos vaticanos han iniciado una disputa laboral sin precedentes ante lo que consideran son unas condiciones de trabajo injustas. El asunto podría acabar en una demanda vergonzosa contra la administración que encabeza el Papa Francisco. I dipendenti lamentano delle condizioni di lavoro que los demandantes lamentan las condiciones laborales, les han robado la dignidad, dice su abogada. La queja ya está elevada no por ahora ante Dios, sino en el gobernatorato del Vaticano, lo que aquí vendría a ser la delegación del gobierno. En la retahíla de reproches, horas extras pagadas a precios bajos y condiciones insuficientes en materia de salud y seguridad. Paso successivo sarà quello del tribunale. El paso siguiente será acudir al Tribunal Vaticano, que como el italiano tiene 3 niveles jurisdiccionales: primer grado, apelación y casación. De los 700 empleados, menos de un 10% se han atrevido a movilizarse. Todos son italianos, llevan años en su puesto y eso sí, hay que tener en cuenta que en Ciudad del Vaticano ni hay sindicatos ni tampoco comités de empresa. Dios y Adán casi se tocan los dedos en lo alto de la Capilla Sixtina, pero parece que en un plano más terrenal resulta más complicado que el Papa y sus empleados se den la mano. Bueno, y nos sorprende también lo que ha ocurrido en Francia. Como si de una película se tratara, un grupo de delincuentes armados y encapuchados han liberado a un narcotraficante que estaba siendo trasladado en un furgón policial. Los asaltantes interceptaron el vehículo en un peaje y asesinaron a 2 agentes. Era un día más en esta estación de peaje al noroeste de París cuando un coche negro irrumpe a gran velocidad para cortar el paso a ese convoy policial que traslada a un capo del narcotráfico. Los 4 asaltantes, vestidos de negro y encapuchados, salen del vehículo, disparan con armas a los agentes penitenciarios y abren la puerta para que salga el reo. El preso liberado es esta persona que ven, conocida como La Mosca, un narcotraficante de 30 años que cumplía una pena de cárcel de 18 meses por robo. Amra había sido acusado antes en Marsella de un secuestro que provocó una muerte. Durante el asalto fallecieron 2 de los funcionarios que lo custodiaban y otros 3 resultaron heridos. El presidente Macron ha escrito en la red social X que las autoridades serán intratables y que se está haciendo todo lo posible por encontrar a los autores de este crimen. El vehículo en el que huyeron ha sido encontrado calcinado en una zona cercana. Bueno, otro asunto criminal. En un hospital de Honduras han muerto 2 personas. Las autoridades aseguran que varios sicarios accedieron al centro hospitalario para acabar con la vida de un paciente. Lo consiguieron, aunque en la huida también fue abatido uno de los asesinos. Una balacera sorprendió a pacientes y personal médico del Hospital San Francisco de Juticalpa cuando sicarios irrumpieron en el centro asistencial para asesinar a un paciente. El ataque dejó como resultado la muerte del paciente y de uno de los sicarios, así como un civil herido. La balacera generó pánico entre los pacientes y el personal del hospital, quienes buscaron refugio mientras escuchaban los disparos. Y esta persona pues ingresaron 2 ciudadanos de sexo masculino desconocidos a lo que es a la sala donde encontraba hospitalizado y le dieron muerto a este ciudadano. Posteriormente se originó lo que es un tiroteo
en la parte externa del hospital, donde perdió la vida también un ciudadano de sexo masculino. Esta persona está como desconocida. Autoridades han reforzado las medidas de seguridad del Hospital San Francisco tras el incidente, mientras que la comunidad de Juticalpa se encuentra consternada por el violento suceso que perturbó la tranquilidad del centro asistencial. Aquí en España, en Cáceres concretamente, se ha producido una espectacular persecución que ha terminado de esta manera, con la Guardia Civil deteniendo a 4 personas acusadas de perpetrar hasta 3 robos. 50 agentes llegaron a participar en esta detención que fue captada por un pasajero de esa guagua. Antes los delincuentes habían sido perseguidos durante varios kilómetros de la autovía A66. Dentro del vehículo se encontraron varias armas, además de algunos de los objetos robados. Y un trágico accidente nos lleva hasta la región de Ayacucho, en Perú. Al menos 13 personas han muerto después de que una guagua se precipitase por un abismo de 50 metros de altura. Como pueden ver, las víctimas fueron socorridas por las personas que se encontraban en la zona a la espera de la llegada de los servicios médicos. Varios pasajeros quedaron atrapados dentro del vehículo. Otro grave accidente de guagua se ha producido en Florida, en Estados Unidos, tras chocar con una camioneta. Han fallecido 8 personas, migrantes, trabajadores. Otras 8 se encuentran en estado crítico. El conductor de la camioneta está bajo arresto, ya que, al parecer, había bebido. 37 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital. En Argentina, la inflación mensual se modera y baja por primera vez de los 2 dígitos desde la llegada a la presidencia del ultraliberal Javier Milei. Pero ojo, porque aún así sigue siendo la inflación más alta de América Latina, con el 8,8% este mes de abril. En cuanto a la tasa interanual, el país ha incrementado el IPC en un 289%. En la calle aún siguen sin notar la bajada de precios. Los argentinos tenemos muy poco poder adquisitivo. Por más que baje el índice de inflación, que es lo que todo el comentario, acá no se ve reflejado, porque vos fíjate, hay artículos que tendrían que haber bajado y no bajan. Que implicó la normalización, ajustar precios que venían artificialmente atrasados, y como los salarios son una de las variables que tardan más en ajustarse, tuvimos una fuerte caída del salario real. ¿Qué traerán hoy nuestros compañeros de Ponte al Día? Mejor se lo preguntamos a ellos. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Roberto, muy buenos días. Pues muchísimas cosas preparadas para este programa de miércoles. Enseguida vamos a comenzar y lo hacemos, desde luego, oye, pues con un ojo puesto ya en el verano. Y es que con la llegada de esta época del año también llegan los hongos. ¿Cuáles son los más comunes y cómo podemos prevenirlos? Bueno, pues les vamos a dar una serie de recomendaciones en este sentido en nuestra sección de salud. Y hoy, 15 de mayo, día de la festividad de San Isidro, es festivo en muchas localidades, pero también se conmemora el Día Internacional de las Familias. Es por ello que muchos centros educativos llevan a cabo varias actividades en el día de hoy. Una jornada donde se pone en valor el apoyo y el acompañamiento a los niños y niñas, pero también a la labor que hacen muchos padres y madres. Hablaremos de ello. Y esto también le va a interesar a muchísimos padres, esa decisión de muchos centros educativos de retirar por completo el uso de dispositivos móviles en las aulas. Es una medida que ya es real, que ya está patente en centros educativos de Galicia y de Castilla-La Mancha, y lo cierto es que, según un último estudio, arroja cifras muy positivas en cuanto al descenso del número de casos de acoso escolar y también en cuanto al rendimiento académico. Hoy además también en Ponte al Día hablaremos de la pobreza en nuestro archipiélago y del peligro que acarrea que esta situación se cronifique. Vamos a hablar de muchos datos y también de algunas de las iniciativas que se llevan a cabo para ayudar a tantas familias que lo necesitan. Estos, como saben, son solo algunos de los ingredientes de nuestro menú de hoy, que arrancará en tan solo unos minutos aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Sigue lloviendo en algunos puntos del sur de Brasil. La situación ya se convierte en crítica. Fíjense que hay más de 600.000 personas desplazadas por culpa de esas inundaciones. Desde Brasil nos lo cuenta Dan Sister. Hola, les saludo desde Brasil. La lluvia dio una pausa en Porto Alegre, pero el nivel del lago Guaíba no para de subir y la tendencia es que aumente aún más. A raíz del agua y de los vientos, barrios enteros tendrán que ser evacuados. En otras ciudades de Rio Grande do Sul también la situación es crítica. En el sur de la capital del estado, la fuerza del agua fue abrumadora. Los fuertes vientos llegaron a formar olas. En el centro de Porto Alegre, el nivel del lago Guaíba poco a poco va bajando, gracias también al arreglo de aparatos de drenaje.
de que por fin la alegría vuelva a Porto Alegre, una ciudad feliz hasta en su nombre. Desde Brasil, Dan Cister para Televisión Canaria. Situación similar en el norte de Argentina, donde también están afectados por este fenómeno de lluvias torrenciales. Cientos de familias han tenido que ser desplazadas por las crecidas del río Uruguay, totalmente desbordado. Al otro lado del mundo, en Indonesia, las lluvias también han provocado 57 fallecimientos, pero en este caso las escorrentías vienen acompañadas de lodo, de ceniza, de restos de material volcánico. Miles de residentes de la zona de Sumatra han tenido que desplazarse para ponerse a salvo. Los equipos de emergencia tratan de localizar posibles supervivientes. Vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas en esta semana que está siendo más húmeda, se está notando, y te diría, Mili, que esta se agradece. Claro que sí. Buenos días, Roberto. Bueno, 15 de mayo, estamos a mitad de semana, a mitad de mes, y hemos tenido que esperar hasta esta fecha para tener el tiempo que estamos teniendo, el primaveral, con precipitaciones incluso durante las últimas horas. De hecho, vamos a ver un recopilatorio de lo que fue la jornada de ayer, que sorprendió a muchos con la ropa tendida, por cierto, con esas precipitaciones en San Juan de la Rambla, 19,2 mililitros por metro cuadrado, en Punta Llana, en La Palma 17, en La Laguna 15, en Moya, en Gran Canaria 13, en La Palma, en San Andrés y Sauce 12, en el Túnel Viejo también de La Palma 10,4, en Teror 9,8. Son 8 de las cantidades más grandes o más importantes, aún así no son demasiado significativas, pero sí que se notaron, se dejaron caer en muchos puntos del archipiélago, y es lo que vamos a seguir teniendo con mayor probabilidad el viernes por la tarde-noche y el sábado por la tarde-noche. Vamos primero con la imagen de satélite, una imagen que nos muestra que la inestabilidad de momento la tenemos alejada en la península, con esa borrasca, esa bolsa de aire frío en altura que está trayendo también allí, sobre todo la mitad norte, precipitaciones y nieve. Nosotros tenemos nubosidad de tipo bajo entrando por las islas, algunas nubes de tipo alto recorriendo el archipiélago sin mayores consecuencias. Lo vemos mejor incluso en la imagen de satélite. Fíjense cómo están esas nubes formando esos algodones, ¿verdad?, cubriendo buena parte del norte y este de prácticamente todas las islas. De hecho, a esta hora de la mañana también se producen precipitaciones, por ejemplo, en Garafía, en la isla de La Palma, o en algunos puntos del suroeste de la isla de Tenerife, interior de la isla de Gran Canaria, incluso en Lanzarote. Nubes bajas que van a seguir en modo aspersor, como están diciendo muchos en las redes, soltando alguna que otra precipitación débil e intermitente. Para las próximas horas, bueno, pues tenemos ese anticiclón que de momento sigue girando, alejado de nosotros, con viento del nordeste, viento que va a perder intensidad, va a hacer que las temperaturas desciendan ligeramente durante la jornada de hoy miércoles, pero mañana jueves y el viernes se mantienen prácticamente sin grandes cambios. ¿Y eso por qué sucede? Pues porque afloja el viento, y si afloja el viento, las temperaturas tampoco van a descender demasiado. Lo que sí seguirá llegando es la humedad. Lo vemos en el modelo de previsión de precipitaciones para las próximas horas, un modelo que nos muestra pues no solo por el norte de las islas durante este jueves, sino también, fíjense, que a medida que avanza la jornada del viernes empiezan a crecer también en puntos del interior del sur de Tenerife, del sur de Gran Canaria, en puntos del interior de La Gomera, del Hierro. ¿Por qué? Pues porque al caer el viento, al amainar el viento, también se generan nubes de evolución, y esas nubes de evolución con la humedad suficiente pues van a provocar precipitaciones no solo en el norte de las islas, sino también en puntos del sur. Eso será, ya digo, de cara al viernes. De momento, mañana jueves, vamos a tener una jornada muy parecida a la de hoy, con cielos cubiertos, buena parte de ellos en la cara norte de las islas, en zonas de medianías, también nubosidad en zonas del sur, aunque aquí es más probable que se abran clares, con probabilidad de precipitaciones en las medianías, en principio del norte de las islas más montañosas, probabilidad de precipitaciones que no van a ser tan importantes o tan frecuentes en Fuerteventura ni en Lanzarote, allí también predominará la nubosidad, temperaturas sin grandes cambios, de máximas 22, 23 grados, y ya el viento pues soplando del nordeste moderado, no tan intenso como lo ha hecho durante las últimas horas, que por cierto ayer llegaron hasta los 93 kilómetros por hora en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Situación marítima con fuerte marejada, olas de hasta 2 metros de altura en las costas del norte y marejadilla en las costas resguardadas del sur. Así que lo que nos queda de semana, Roberto, pues lo que vamos a tener es, pues de los creadores de No Moja pero Empapa, viene ahora la nube aspersor, que va a seguir dejando esas precipitaciones buena parte de la jornada en casi cualquier punto del archipiélago, sobre todo en el norte. Bueno, ya digo que se agradece, ¿eh? Ya los quejaremos luego del calor cuando llegue el momento. Que sí, que nos quedan jornadas de calor, muchas, seguro. Todo lo que moje o empape será bienvenido en estas fechas. Gracias, Emilia. Buena tarde. Bueno, una nueva exposición en la Tate Gallery de Londres muestra más de 100 artistas femeninas cuyo trabajo estaba en gran parte olvidado.
La muestra abarca 400 años, desde Enrique VIII, en el trono británico, para que se hagan una idea, hasta el reinado de Jorge V a principios del siglo XX. De esta forma se reivindica el trabajo de las mujeres artistas que siempre han formado parte de este mundo, pero cuyo trabajo no ha sido reconocido en muchísimos momentos de la historia. En esta ocasión podemos observarlo en Gran Bretaña. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.